¿Qué es lo que hace feliz a un hombre? Bueno, pudiéramos hacer algún tipo de encuesta, pero realmente quizá habría cosas que pudieran ser generales, ¿verdad? Algunos responderían, si hiciéramos alguna encuesta, quizá habría quien respondiera los autos. ¿Verdad? Alguien más estaría feliz si el equipo de sus amores ganara el campeonato, ¿verdad? Algo más que hace feliz a un hombre pudiera ser una carne asada con sus amigos, ¿verdad? Y quizá pudiéramos hacer una lista de qué es lo que hace feliz a un hombre. Y cada quien pudiera dar una respuesta distinta ante esto. Pero cuando nosotros observamos este Salmo número 1, nos damos cuenta que aquí se concentra realmente todo lo que puede hacer verdaderamente feliz, dichoso a un hombre. Y esto es algo que nosotros debemos de poner gran atención si realmente anhelamos obtener esto de parte de Dios, porque necesitamos entender que en la vida y en el mundo existen muchas cosas que nos prometen felicidad y pensamos que cuando las obtendremos seremos grandemente felices, pero nos damos cuenta de que tenemos una gran decepción porque simplemente no nos pueden dar la felicidad que nosotros tanto estamos anhelando. Pero entonces la pregunta sigue en el aire. ¿Cómo puede ser un hombre verdaderamente feliz, verdaderamente dichoso en esta vida? Me gustaría que pudiéramos analizar juntos en este Salmo número 1. ¿Qué es lo que hace el varón dichoso? Bueno, en primer lugar, el varón dichoso es alguien que cuida su consejo y esto lo hace pues no escucha palabra mala. El versículo número 1 nos dice que no anduvo en consejo de malos. Seguramente todos tenemos algún amigo que siempre es conocido porque ante cualquier situación siempre le da consejos a la gente y cree que él tiene las respuestas, y aunque es bien intencionado, siempre sus consejos no tienen nada que ver con la palabra de Dios, y nos damos cuenta que sus consejos pues simplemente no terminan dando el resultado que necesitamos. Y por muy bien intencionado que sea nuestro amigo y nos dice, no, tú haz esto, ¿verdad? Ante esta situación, no, tú haz el otro, ¿verdad? Y cree que con su consejo todas las personas se les van a solucionar sus problemas, pero no está de acuerdo a la palabra de Dios, las soluciones que Él nos propone. Y uno encuentra esta clase de amigos en el trabajo, en la escuela, hasta dentro de la familia pudiera ser, que aunque tengan una muy buena intención, ¿verdad? Si su consejo no está de acuerdo a la palabra de Dios, simplemente no dará el resultado que nosotros estamos necesitando. Lo que el pasaje nos está indicando es que un varón dichoso, bienaventurado, un varón feliz, es aquel que no anda haciendo caso a todo consejo de cualquier persona que le ande haciendo, y que no es alguien que simplemente cuando le llega un consejo lo lleva a cabo sin discernir si se ajusta o no a la palabra de Dios, sino que un varón dichoso, un varón feliz, es aquel que cuando escucha un consejo es lo suficientemente maduro y suficientemente capaz para discernir cuando un consejo proviene de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios, y cuando no es así. Déjame leerte primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice este pasaje: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La indicación que se nos da aquí es aprobar los espíritus si son de Dios.
Ahora, muchas personas leen este pasaje y se imaginan que tenemos que ver, ¿verdad?, algún fantasmita o algo por el estilo en las personas, ¿verdad?, con esto de que tenemos que discernir los espíritus. No se trata de eso, de ver algún fantasmita en las personas. La indicación de este pasaje con espíritu es a entender cuál es la motivación de esta persona, cuál es aquello que está buscando esta persona cuando está dando alguna enseñanza o está dando algún consejo. ¿Qué es lo que está motivando a esta persona a hablar de esta manera y a poder discernir, ¿verdad?, si esa enseñanza, si ese consejo proviene de Dios o no proviene de Dios? El varón que quiere vivir dichoso en esta vida es aquel que, aunque tenga al típico amigo que todo el tiempo anda dando consejos de vida, ¿verdad?, es aquel que no simplemente se deja llevar por todo consejo que escucha, sino que es alguien que es capaz de discernir si aquello proviene o no proviene de Dios, y simplemente agradecerá la buena intención de aquel consejo y dirá: muchas gracias por el consejo, ¿verdad?, pero comprendo que Dios desea que yo actúe de otra manera. Y un varón que realmente quiere vivir dichoso en esta vida es aquel que procura, ¿verdad?, poner su consejo en el lugar correcto. Por eso, aparte de que este hombre cuida su consejo al no escuchar palabra mala, también lo hace cuando escucha la palabra de Dios. Porque el versículo número 2 nos dice que en la ley de Jehová está su delicia. Ahora, a cada hombre le fascina quizá algo distinto. Habrá quien diga: a mí me fascinan los autos. A mí me fascina, dirá alguien más, el fútbol. Alguien más dirá: a mí me fascina el box, ¿verdad? Y pudiera haber tantas cosas, ¿verdad?, que a cada quien, a cada hombre le fascina, ¿verdad? Pero también, aparte de estas cosas, también, ¿verdad?, hay hombres que les fascina también la palabra de Dios, porque el pasaje nos dice y nos indica que en la ley de Jehová está su delicia. Es decir, que no solamente conoce la palabra de Dios, pero que también es un deleite para él. Ahora, para muchos hombres, para muchas personas, la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios es un fastidio. Dicen: qué aburrido. No, qué fastidio es esto, qué pérdida de tiempo. Pero nos damos cuenta que para el varón dichoso es alguien que cuando escucha la palabra de Dios, que cuando está en contacto con la palabra de Dios, le resulta un deleite. Y es alguien que en lugar de hacer caso al mal consejo, es alguien que hace caso de todo el consejo que proviene de la palabra de Dios. El Salmo número 119, versículo 92, dice así: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Fíjense, el salmista reconoce que la causa de su delicia es la palabra de Dios. Y él dice: no he perecido gracias a que tu palabra me ha protegido. Ya hubiera yo perecido en mi aflicción si tu ley no hubiera sido mi delicia. Casi pudiera decir aquí el salmista, ¿verdad? Si yo hubiera hecho caso al consejo de mi compadre, ya hubiera quedado allí, ¿verdad? Pero como la palabra de Dios fue mi delicia, por eso es de que yo he podido subsistir y salir adelante. Ahora déjame ponerte un ejemplo, un escenario, ¿verdad? Déjame preguntarte: ¿cuándo fue la última vez que probaste un platillo, pero delicioso, ¿verdad? De aquellos que decimos para chuparse los dedos. Recuerda la sensación que produjo ese platillo, esa comida, ¿verdad?, tan rica, tan deliciosa. Ahora déjame también preguntarte: ¿cuándo fue la última vez
que escuchar la palabra de Dios, que estar en contacto con la palabra de Dios, te produjo también un deleite tan grande. Y esto es algo que cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos y que analizarnos, porque si la palabra de Dios se nos ha convertido en un fastidio y en algo aburrido, bien haríamos, ¿verdad?, en que a partir de hoy empezáramos a encontrar deleite en la palabra de Dios. Y es mi deseo que puedas encontrar en la palabra de Dios, cada vez que seas expuesto a la palabra de Dios, puedas encontrar como el salmista una delicia, un deleite que es estar en contacto siempre con el consejo de Dios en lugar de escuchar el consejo de los malos. Entonces también el varón dichoso, en segundo lugar, es alguien que también cuida su camino. En primer lugar, porque no camina con el malo. El versículo número 1 nos menciona la frase camino de pecadores. El hombre dichoso es aquel que no solamente guarda y cuida sus oídos para no escuchar el consejo malo, sino es aquel que también guarda sus pies para no caminar en un mal camino. ¿Cuál es el estilo de vida en el cual el varón dichoso debe de andar? Por supuesto que es en el camino de Dios, pero muchas veces nosotros nos damos cuenta que vemos ejemplos de otras personas cercanas, de otros hombres, ¿verdad? Quizá en el trabajo o en otras áreas, ¿verdad?, de nuestra vida. Y nosotros observamos, ¿verdad?, a alguien que hizo alguna tranza, hizo alguna trampa, ¿verdad?, sacó ventaja de algo, ¿verdad?, que no fue honesto, ¿verdad? Y nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que le funcionó. Y le está yendo bien, y le está sacando adelante, aunque fue malo lo que hizo, aunque fue ilegal, aunque fue incorrecto, aunque ofendió a Dios con ese acto. Pero somos tentados, porque le funcionó, porque está saliendo adelante, y porque lo vemos que está tranquilo en la vida, y simplemente no le ocurre nada malo. Pero nosotros solamente estamos viendo lo temporal, estamos viendo solamente una parte de la película y no nos estamos concentrando en todo el cuadro completo. Las tentaciones van a venir a nuestras vidas y como hombres y como varones van a estar presentes siempre en todo momento, pero debemos de saber cuál será el final de cada uno de ellos, de tomar decisiones incorrectas como esas. Permíteme leerte Proverbios 14:12, que dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Tan solo nosotros llegamos a observar lo momentáneo. Mira, nadie lo cachó. Mira, está saliendo adelante. Mira, está prosperando. Mira nada más, ¿verdad? Está tranquilo, ¿verdad? Y nadie sospecha de que hizo algo malo. Pero la Biblia nos dice que el final, si no se arrepiente, simplemente será un camino de muerte. Y es necesario, ¿verdad?, el entender esto. Varón, ¿quieres ser alguien realmente dichoso y feliz en esta vida? No sigas el camino de los malos, no sigas las prácticas de los pecadores, no sigas los malos manejos que ellos hacen, no te dejes llevar y deslumbrar por lo momentáneo de su aparente éxito, de su aparente triunfo. El final de todo ello es camino de muerte. Necesitamos ver la película completa para darnos cuenta que su final simplemente no será nada agradable, porque en contraste, el varón dichoso cuida su camino porque camina con Dios. El versículo número 6 nos dice que Jehová conoce el camino de los justos. El contraste del camino de los pecadores ahora se refleja con el camino de los justos, y lo que nos menciona el pasaje es que Dios
conoce el camino de los justos. Es decir, que cuando tú tomas la decisión de no actuar como lo hacen los pecadores, sino actuar de acuerdo a los principios que Dios te indica, Dios no pasa por alto eso. Dios lo ve, Dios premia y Dios recompensa a aquel que decide actuar de una manera correcta, a aquel que no sigue el ejemplo de los que toman malas decisiones, sino que sigue el ejemplo, ¿verdad?, de hombres de Dios, ¿verdad?, y de los principios que Dios nos da en su palabra. Ahora, ser un hombre de Dios, alguien que camina con Dios, no es saberse frases bonitas, religiosas. No es orar muy bonito, ¿verdad? Eso no es ser un hombre de Dios. Lo que es ser un hombre de Dios es el tener una estrecha comunión con Cristo. Es el caminar diariamente con Cristo, ¿verdad? Viviendo cada día con Él, porque Dios conoce el camino de los justos y Dios sabe quiénes son aquellas personas, aquellos hombres, aquellos varones que con un corazón íntegro anhelan conocer cada vez más de Él. Fíjate lo que dice el salmista en el Salmo número 119, versículo 35. El pasaje dice: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Fíjate cómo el salmista no le dice a Dios: ayúdame a aprenderme frases religiosas, ayúdame a aprenderme oraciones muy bonitas que le gusten a la gente. No, el salmista no le pide eso a Dios, le dice: guíame por la senda de tus mandamientos. El salmista lo que desea es seguir los principios bíblicos, porque el deseo de todo hombre de Dios no será simplemente aparentar ser cristiano, sino ser realmente un cristiano de verdad. Porque ¿cuántas veces llegamos a pensar que el cristianismo se trata de aparentar, que, oh, miren qué bien portado soy, ¿verdad? Y poner, ¿verdad?, una fachada, ¿verdad? Como que miren qué buena persona soy. Pensamos que eso se trata, que de eso se trata ser cristiano, cuando no. El cristianismo no se trata de aparentar, sino se trata de realmente ser un verdadero seguidor de Cristo. Y Dios pregunta: ¿quieres realmente ser dichoso? ¿Quieres realmente ser un varón dichoso y feliz en esta vida? Entonces no vivas de apariencia, no vivas fingiendo o pretendiendo ser alguien, sino realmente sé un verdadero creyente y un verdadero cristiano, un verdadero varón que camina en una genuina y estrecha relación con el Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, el varón dichoso es alguien que cuida su comunión, y esto lo hace porque no permanece con el malo. El versículo número 1 nos dice la frase: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora, en esta ocasión, la silla, ¿a qué se refiere la silla en este pasaje? Bueno, la silla representa compañerismo. Significa quiénes son aquellas personas con las cuales paso mayormente el tiempo. Y alguien dichoso, un varón feliz y dichoso verdaderamente en esta vida, es alguien que no pasa tiempo con los vagos, no pasa tiempo con la gente que solamente lo inclina a los vicios, no pasa tiempo con la gente que solamente anda pensando en hacer de continuo el mal y que termina siendo una mala influencia para él. Y no estoy diciendo que nosotros no le vamos a dirigir la palabra a estas personas, ni que no podemos tener alguna plática, ¿verdad?, con ellos, pero lo que se refiere, ¿verdad?, del pasaje, ¿verdad?, es que no, esas personas no van a estar dentro de nuestro círculo de amigos más cercanos. No podemos pertenecer, ¿verdad?, a un grupo, ¿verdad?, que simplemente está pensando constantemente en andar en vicios y en estar haciendo de continuo el mal. No podemos tener una estrecha amistad con alguien así, porque tarde o temprano
nos terminarán arrastrando hacia sus prácticas. Fíjense lo que dice Proverbios, capítulo 1, versículo 15. Dice así: Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. El consejo aquí es muy claro: no andes en el camino en el que ellos andan. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a la muerte. Aparta el pie de sus prácticas. Y uno debe de preguntarse en este punto: ¿quiénes son mis amigos más cercanos? ¿Quiénes son aquellos amigos que yo considero que son más cercanos a mí? ¿Serán que son personas que me impulsan a lo mejor, que me impulsan a buscar más de Dios? ¿O serán personas que simplemente me están constantemente buscando alejar más de Dios? ¿Quiénes son aquellas personas con las que yo más paso el tiempo? Alguien ha dicho que nosotros somos el reflejo de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Tarde o temprano se viene reflejando en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar. Así que, varón, déjame decirte que si tú quieres ser alguien dichoso, feliz en esta vida, no puedes permanecer y tener compañerismo y tener en tu círculo de amigos más cercanos a personas que solamente te van a alejar de Dios. Busca compartirles de Dios, busca ser una influencia positiva con ellos, ¿verdad? Pero mientras estén así, no puedes tenerlos como gente que sea cercana contigo, porque simplemente te van a terminar arrastrando, y el consejo bíblico es muy claro. Ahora, en tercer lugar, vemos que también el varón dichoso cuida su comunión, porque también permanece con Dios. El versículo número 3 nos indica con esta frase que será como árbol plantado. Ahora Dios lo que hace es que compara a este hombre dichoso y feliz con un árbol plantado. Ahora esto tiene un significado realmente muy profundo, porque de lo que se trata un árbol es que con la raíz permanece en el lugar donde ha sido plantado. La raíz nos habla de firmeza, nos habla de pertenencia, de que aun cuando vengan tormentas muy fuertes, ese es el lugar donde Dios lo ha puesto. Ahora, veíamos el fracaso, ¿verdad? Que implica seguir el compañerismo, ¿verdad? Con personas que nos van a alejar de Dios. Pero ahora vemos también la bendición de pertenecer a un grupo que busca también a Dios. Porque el permanecer con Dios no solamente se trata, ¿verdad?, de decir nada más yo y Dios solos y no me relaciono con nadie más. Por supuesto que buscar de Dios y permanecer con Dios tiene que ver con oración, tiene que ver con lectura bíblica, ¿verdad? Tiene que ver con el tener un tiempo a solas con Dios. Y esto tiene que ver con permanecer con Dios, pero también permanecer con Dios tiene que ver también con tener un compañerismo cercano con aquellos que buscan también caminar con Cristo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, nos dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora fíjense, arraigarse en Dios como un árbol será algo que no nos va a alejar de las personas, sino todo lo contrario, impulsará nuestra vida a que podamos tener comunión unos con otros y que podamos tener compañerismo, ¿verdad?, con aquellos que nos van a acercar más a Dios, que van a sacar lo mejor de nosotros, que nos van a impulsar cada vez más a acercarnos juntos a Dios. Así que de verdad, varones, busquemos amistades significativas, busquemos amistades
correctas, que saquen lo mejor de nosotros, que nos impulsen cada vez más a buscar de Dios, que nos impulsen cada vez más a acercarnos a Dios y que seamos como ese árbol plantado, que estemos bien afianzados en Cristo y que eso permita que podamos tener comunión también con otras personas que también están buscando de Dios junto con nosotros. Un varón verdaderamente dichoso y feliz en esta vida es alguien que está bien plantado en Cristo y es alguien que busca también rodearse de otros varones que también buscan lo mismo, buscan acercarse a Dios y juntos se impulsan y juntos se llevan adelante, ¿verdad? Y juntos se animan, ¿verdad? Para buscar juntos a Dios, y esto les hace tener una comunión y un compañerismo, ¿verdad? De excelencia, un compañerismo que honra a Dios, que agrada a Dios y que nos llevará adelante cada vez más en Cristo Jesús. Así que en este momento me gustaría preguntar, ¿verdad? A cada uno de ustedes, ¿se consideran realmente felices y dichosos en esta vida? ¿O será que aún hay cosas, verdad, que simplemente no nos permiten, verdad, el que disfrutemos esta vida como la debemos de disfrutar? El deseo de Dios es que seamos bienaventurados, que seamos felices, que seamos dichosos en esta vida. Pero eso jamás va a ocurrir si queremos vivir de acuerdo a lo que el mundo nos propone. Pero sí ocurrirá si vivimos bajo los principios de la palabra de Dios, y esto producirá en nosotros, ¿verdad? Que la amargura se vaya yendo, que simplemente todo aquello negativo que ha regido y gobernado nuestras vidas, simplemente se vaya yendo de nuestra vida, y el gozo y el deleite por Dios y por su palabra estará llegando cada vez más a nosotros. Te invito a orar. Bendito Dios, Señor, te doy gracias por tu palabra. Amado Dios, Señor, ciertamente como varones nosotros pasamos por todo tipo de situaciones, Señor, en esta vida. Y pasamos por todo tipo de tentaciones, Señor, por querer tomar atajos, por querer sacar ventaja de situaciones que sabemos que es incorrecto delante de ti. Amado Dios, ayúdanos a discernir correctamente cuando un consejo puede venir de ti y cuando no es así. Señor Santo, danos, Señor, ese deleite en tu palabra, que así como nos deleitamos en otras cosas, Señor, podamos deleitarnos y aún mucho más al leer tu palabra, al conocerte más a ti, y que nuestro deseo, Señor, sea arraigarnos en ti, en tu palabra y en amistades también de varones, de personas que también tengan este mismo anhelo de caminar contigo y que juntos, Señor, podamos caminar hacia adelante, conociéndote cada vez más a ti y, Señor, viviendo de acuerdo a lo que tú pides de nosotros. Señor, permítenos vivir de esta manera y disfrutar esa dicha y esa felicidad que solamente proviene de ti. Bendito seas, Señor, te damos muchas gracias en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.